Bienvenidos al Show del Emprendedor, el programa que va a cambiar las reglas del emprendimiento, recopilando testimonios de emprendedores, empresarios y gente que tenga un negocio para explicarnos cuál es la real fórmula del éxito. En el capítulo de hoy estamos con Ali, la creadora de un proyecto motivacional y bueno, que nos va a contar un poquito más adelante, que se llama Free Falling in the City. Entonces vamos a hablar con ella para conocerla y para además que nos pueda contar cómo es esto de relacionarse con emprendedores y también motivarlos. Así que muy bienvenida al programa. Ali, ¿cómo estás? Muchas gracias, Aileen. Feliz de estar aquí. Gracias por invitarme. Pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Yo creo que se nos va a hacer corto y me gustaría que esto fuera como una charla entre dos emprendedoras, por más que nos conozcamos hace poquito, pero súper relajado y lo más sincera posible. Me gustaría que para empezar te conocieran los espectadores y te conociera un poquito más yo. ¿Quién es Ali y cómo te describirías a ti misma? Listo. Bueno, entonces te cuento un poquito sobre mí. Yo soy de Ecuador, tengo 21 años y hace 4 años que vivo en Inglaterra. Siento que la verdad hay varias como facetas en mi vida que usaría para describirme. Soy estudiante universitaria, soy gerente de marketing en un emprendimiento en Londres. Soy escritora y mentora en Free Falling in the City. Claro, en general una persona que le gusta la música, leer, correr. Más que nada creo, me gusta pensar en mí mismo como, o sea, de la manera más básica, como una persona agradecida y emocionada con la vida. Y la verdad que mi pasión es crear de manera auténtica, ya sea un blog, un podcast, una canción. Entonces, bueno, eso son algunas de las cosas que hago y lo que me apasiona. Yo sé que eres muy activa en las redes, de hecho ya hace bastantes meses que te sigo y habíamos hablado algo Ujú. por Instagram y hablas de tu blog, voy a citarlo textualmente, como un espacio diseñado para inspirar, empoderar a chicas que buscan liberarse de las expectativas, tomar riesgos y explorar el mundo. Esto es una gran afirmación y un gran objetivo que tienes con el blog, pero ¿por qué crees que es importante dedicar un espacio a esto en el siglo XXI? Y bueno, sé que suena bastante simple, pero la razón por la que estos temas son importantes es porque sé que hay muchas chicas como yo que están viviendo de cierta manera y si no hay nada que les mueva el piso, que les dé una oportunidad de ver las cosas un poco diferentes, pues nunca van a salir de allí y una nunca puede ser lo que no ve, ¿no? Y tampoco puedes aspirar a sentir lo que nunca has sentido. Así que lo que yo quiero hacer es poder inspirar y empoderar a otras chicas. Quiero que una vez que se liberen de las expectativas, pues puedan descubrir en realidad quiénes son, lo que les apasiona, su propósito, que se acostumbren a tomar riesgos, porque en realidad es un estilo de vida. Por ejemplo, yo tengo esta mini práctica que desarrollé en la que todos los días hago algo que me da un poco de miedo o me saca de mi zona de confort y en realidad que se hace una costumbre que luego simplemente te ayuda a crecer. Y bueno, en general creo que también explorar el mundo es un requisito como parte de esto porque tú exploras el mundo y la verdad es que te estás explorando a ti mismo al enfrentarte a situaciones distintas. Ujú. Hay algo muy interesante que has dicho sobre salirnos de los estándares, ¿no? De lo que Ujú. está pensado que vamos a hacer, pues a lo mejor hace hasta unos años era el educarnos para tener un trabajo, para conseguir algo fijo, pero tú te has salido de esos estándares, has hecho el paso de dar el cambio en tu vida, que es algo que millones de personas quieren hacer, pero no se atreven, pero tú lo diste. Te fuiste de Latinoamérica a Londres y estás viviendo esa experiencia. ¿Cuál fue la clave para decir, voy a dar el paso? ¿Qué día fue que te levantaste y dijiste, venga, ya de aquí no pasa? Bueno, a ver, primero que yo la primera vez que me mudé de Latinoamérica llegué a Bath, en Inglaterra, y la razón por la que di ese paso, primero fue que siempre sabía que iba a ir a estudiar en Inglaterra. La verdad que era una oportunidad que no podía dejar de aprovechar y me daba mucho miedo, especialmente porque siempre había sido una persona como muy de casa, muy apegada a mi familia,
pero sentía que había vivido una vida bastante, digamos, monótona hasta ese punto. Y yo creo que siempre el miedo puedes, o sea, puedes hacerle tu amigo o tu enemigo, y puedes usarlo a tu favor si así lo decides. Así que en ese momento yo decidí ver al miedo como un sinónimo de crecimiento, como una señal de que iba a poder crecer, iba a poder hacer cosas, o sea, como emocionante, más que digamos una señal de que no deberías hacer eso porque te da miedo, que es como yo siento que quizá muchas personas lo ven. Y también después, eso sí, al mudarme de Bath a Londres, fue un poco de la misma mentalidad. Me daba miedo porque era obviamente una ciudad muchísimo más grande, y a pesar de que tenía un par de amigos allí, en general no sabía qué iba a suceder, ni siquiera tenía casa cuando ya me fui allá, me tuve que quedar en la casa de unos amigos, y luego cada día recuerdo que salía yo en busca de mi propia casa. Pero bueno, para decir que ahí una vez más creo sirvió recordar quizá ocasiones en el pasado en el que el miedo y también dar ese paso, hacer ese cambio, en realidad había salido para bien, había sido una oportunidad, me había permitido crecer. Y yo creo que si siempre estás recordando eso también en tu vida, pues te da confianza para tomar el siguiente paso y atreverte otra vez. Es bastante como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Si, como decimos aquí en España, en vez de que eso sea tan malo ese miedo, me lo voy a aprovechar de él y voy a hacer algo bueno para mí. Sí, Y sí, sí, de ese exacto. cambio, de esos retos que tomamos, sí que es verdad que tú lo has tomado, eres un ejemplo, pero hay mucha gente que no, que se queda en el camino por esa rutina, digamos, que vas a tu trabajo, ya estás como anclado a tu vida. Entonces, ¿por qué crees tú que hay tanta gente que tiene crisis existenciales de no saber qué hago con mi vida, no saber por qué no tomo este camino? ¿Por qué crees que pasa eso? Mm, a ver, bueno, creo que como mencioné antes, la mayoría de nosotras vivimos como en este mundo lleno de expectativas y estándares y de cómo debemos ser y qué hacer y los sueños que son aceptables y que están permitidos. Y de manera consciente o inconsciente decidimos encajar en muchos casos porque nos da miedo o porque es más fácil o porque quizá creemos que no tenemos el poder de cambiar la situación. Así que para nuestro cerebro es más fácil simplemente aceptar y conformarse. Sin embargo, lo que pasa es que muchas veces cuando vemos que alguien en realidad está haciendo las cosas de manera diferente o tenemos una experiencia que desafía nuestra manera de pensar, pues es difícil seguir, digamos, mintiéndonos y poniendo excusas, y tarde o temprano nos damos cuenta de que esto quizá no es lo que yo quiero y no es la manera en la que yo voy a ser feliz. Em, y nos damos cuenta de que la única manera en la que vamos a ser felices es expresándonos de manera auténtica, ya sea, no sé, científica, o artista o emprendedora. Y obviamente esto genera una crisis porque estás entre escuchar a tu intuición más profunda y mantenerte dentro de los estándares con los que has vivido toda tu vida. Y el problema es que mucha gente decide eso, decide suprimir este pensamiento de una realidad diferente para su vida, que sería el sueño, porque en realidad que da miedo, a veces da miedo soñar y no poder llegar, se va a manifestar de diferentes maneras en tu vida hasta que o lo escuches o simplemente continúas viviendo como en esta ansiedad o crisis, como lo dijiste tú, y tienes que reconocer. Esto ya es un poco más de cómo solucionarlo, digamos, reconocer que no es una coincidencia que te estés sintiendo de esta manera o que estés teniendo este sueño y esta visión, y que si ya lo tienes en tu mente es porque es para ti y es una realidad que es tuya si así lo decides. Si hablamos de emprender y de ideas de negocio, cuando una persona no tiene clara su idea de negocio, ¿qué es lo que puede hacer en este caso? Porque ya ha dado el paso, ya sabe que quiere emprender, pero no tiene clara su idea. Hmm, ¿Qué le recomendarías? ok. Me encanta esta pregunta porque siento que la claridad definitivamente está en la base de cualquier emprendimiento. Y yo creo, la verdad, que para crear un negocio o un proyecto que en realidad vaya a tener éxito, es importante tener esa claridad desde quién eres tú. A lo que me refiero es que las ideas más poderosas en realidad se originan de una experiencia o una necesidad personal,
En mi caso, por ejemplo, como ya les conté antes, me di cuenta de qué me había servido a mí para sentir eso de liberarme, de en realidad sentir que mi vida la estaba viviendo de la manera más auténtica posible. Y al darme cuenta de eso sobre mí misma, pude, decidí crear Free Falling in the City, tenía ya claridad sobre qué era importante para mí y qué en realidad iba a ser un cambio. Y es por eso que obtener claridad es también una de las cosas principales que les enseño a los clientes con los que trabajo. Y tengo varias técnicas en la que podemos conseguir claridad. Les voy a compartir algunas que me parecen muy prácticas y muy simples. Una de ellas es, por ejemplo, pensar en qué te gustaba cuando eras más pequeña, porque muchas veces nadie lo toma en serio, pero en realidad te pasas 20 años tratando de descubrir algo que tu versión de 5 años ya lo sabía. No sé, a algunas personas les gusta escribir o vender o, bueno, tantas cosas. Y en lo personal, por ejemplo, yo siempre quería ser una autora cuando era más pequeña, escribir un libro y nunca lo tomé en serio, pero bueno, ahora me ves escribiendo blogs absolutamente todas las semanas y en realidad siento que es algo que siempre fue parte de mi esencia. Y otra técnica es pensar en los momentos de tu vida en los que te sientes más llena, con más energía, más feliz, porque estos igual te indican, para algunas personas es cuando están tocando música o cuando están al aire libre y bueno, obviamente uno tiene que hacer las conexiones, que te guste estar al aire libre no necesariamente va a decir que te dedicas a estar al aire libre, pero simplemente puedes utilizar estas diferentes claves en, mira, siempre me gustó ser creativa, siempre me gustó crear cosas, entonces puedes usarlo para también en tu negocio saber en el enfoque que lo vas a dar. Eh, y también diría que es súper importante saber que la claridad viene de la acción. Entonces está súper bien analizarte, tomarte el tiempo para conocerte a ti mismo, pero a la final no te vas a dar cuenta hasta que tomes el primer paso. Y por ejemplo, digamos, quieres una panadería o piensas que quieres una panadería, pues en vez de hacer todo conseguir el local, hacer todo el plan de negocios, todo lo que vas a hacer, ponte a hacer pasteles por 7 días seguidos y mira si al tercer día no estás cansada. Y pues eso ya simplemente, o sea, vas a aprender algo de eso. Y está bien si al tercer, cuarto día dices la verdad que no me gustó, pues porque aprendiste algo y ya tienes más claridad, pero la claridad siempre va a venir de la acción. Y si hemos hecho esa acción, suponemos pastelero, ¿no? Hemos puesto algo Ujú. así simple al azar. Sí, sí. Vamos a suponer que estuvimos esos días haciendo pasteles y nos encantó. Ahora llega el momento de llevarlo ya a ponerlo en marcha a algo Ujú. más tangible. Es decir, tenemos que tener en cuenta el local, que si un plan de empresa, la contabilidad, todo lo que engloba el proyecto. De todo eso que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es lo más importante cuando empezamos un emprendimiento? Cuando ya tenemos clara la idea. Claro, ya, a ver, bueno, hay diferentes maneras de mirarlo, creo. Una es siempre enfocarse en lo que provee más valor al cliente. Otra manera, digamos, si lo simplificamos aún más, ¿qué necesita un negocio? Pues necesita suficiente dinero para subsistir. Lo bueno es que estas dos, digamos, consideraciones normalmente apuntan a lo mismo. Por ejemplo, siempre me gusta dar ejemplos para ponerlo un poco más claro. Digamos, cuando inicié yo mi proyecto de Free Falling in the City, a veces no me daba tiempo hacer todo, no sé, digamos Pinterest, como lo dijiste, redes sociales, videos, todas esas cosas, pero me puse a pensar, ok, aparte del producto, que obviamente era lo principal, las mentorías ya las tenía, ¿qué es lo que en realidad provee más valor? Y para mí fue estos blogs de formato largo que era lo que le daba más valor a la gente, sentía que aportaba y también lo que significaba que luego la gente quería trabajar conmigo. Porque digamos Instagram, ponerle horas y horas, si bien lo disfruto, pero no veía esas conversiones tan claramente como las veía de las personas que leían mis blogs. Entonces, por eso me dediqué más a eso. Y ya cuando tengas más recursos, más personas, más tiempo, siempre puedes ir añadiendo estas
otras cosas. Pero bueno, eso por un lado. También creo que otra cosa súper importante al iniciar es hacer lo que puedas hacer para probar que tu concepto es válido, que tu idea va a tener éxito. Y nosotros, por ejemplo, bueno, lo llamamos Minimum Viable Product o MVP y básicamente es un prototipo de lo más simple para ver si en realidad estás satisfaciendo alguna necesidad, si la gente necesita lo que tú vas a hacer. Y, por ejemplo, en vez de crear Uber y crearte toda la plataforma, todos los autos, o sea, todos los contactos, empieza con un auto y mira cuánta gente te llama ese día a decir que necesita que los recojas y así pruebas del concepto. Igual se relaciona a lo que estábamos poniendo el ejemplo antes de los pasteles, de simplemente hacer una pequeña cosa que pruebe que lo que estás haciendo es válido y ahí ya puedes modificarlo, añadirle cosas, quitarle cosas, pero siempre es importante iniciar eso con un MVP. Pues por lo que veo tienes muchísimo conocimiento, has vivido experiencias, me imagino que habrá tanto buenas como malas. Y bueno, en toda esta carrera que has hecho por el emprendimiento, de descubrirte a ti misma, en el show del emprendedor vamos a implementar una pregunta nueva al final de los capítulos, que es una pregunta sorpresa para el invitado. Y es que si tú durante todo este transcurso te has planteado en algún momento dejarlo y decir abandono el emprendimiento y lo dejo. Mm, Pues yo creo que más que dejarlo, a veces yo creo que una como emprendedora tenemos estas ganas de quizá monetizar todo, ¿no? Y lo que empieza como una pasión, si le pones demasiada presión, luego se convierte en algo que quizá hasta te deja de gustar. Y yo más que dejarlo completamente, lo que me suele pasar es si ya siento demasiada presión, digo, a ver, voy un poco más despacio, más seguro de reconectar conmigo misma, porque a veces eso es lo que pasa. Las ganas de dejarlo salen cuando quizá ya no estás conectada con tu causa inicial. Entonces me parece un muy buen momento para, o sea, no seguir acelerando, parar, mirar si eso todavía conecta con lo que tú quieres expresar y luego empezar ahí otra vez. Puedes como, digamos, estabas haciendo 5 blogs a la semana o estabas dedicándole tantas horas a la semana, ok, empieza un poquito más abajo y mantente consistente hasta que luego ya puedas ir subiendo un poco más, pero dejarlo completamente no, porque como dije antes, para mí los negocios y el emprendimiento es una expresión de ti, igual que un artista pinta o un músico crea canciones, para mí emprender es simplemente expresarme, así que no podría dejarlo. Wow, bien, bien. Me gusta escuchar eso y bueno, creo que el momento de decir tengo que bajar el ritmo también nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí, además te Mm. pasa mucho también cuando empiezas un nuevo proyecto. Así que bueno, hemos llegado al final de la entrevista, Ali, ha sido un placer tenerte con nosotros. Me gustaría que antes de despedirte les dijeras a los espectadores cómo pueden contactar contigo o dónde pueden encontrar ese contenido que tú estás aportando actualmente. Me pueden encontrar mi blog en freefallingindecity.com y mi Instagram es @freefallingindecity. Ok, pues muchas gracias, Ali. Esperamos tenerte muy pronto otra vez en el programa.